El video de hoy está patrocinado por Hoyoverse. Bueno, antes de empezar voy a hablarles de un juego, se llama Tears of Timas. Es acerca de romance, investigación e ingenio. Y bueno, justo ahora hay un evento que se llama Blissful Pet y las actividades están muy cool, la verdad. Sobre esto, pues tú puedes explorar zonas del juego, tienes que investigar y el juego es acerca de eso en sí. Es acerca de ser de detective. Pero esperen, tiene un plus. Todo el tiempo tienes que estar ligando con vatos. Como que en el juego te dan muchos juzgandos. Hay personajes guapos 2D. Tú eres el personaje principal y eres una morra. Tienes que andar haciendo tus cosas de investigación. Entonces luego tú llegas como a un lugar y hay un vato guapo así nada más porque sí, y tienes que hablarle. Participen en el evento que les dije desde un inicio, el cual es muy importante porque ahorita el juego está cumpliendo un año. Es su evento de primer aniversario. Así que revísenlo porque están dando muchas cosas, recompensas. Y háganlo mucho más si ustedes son como yo y prefieren 1000 veces más antes un personaje 2D que personas de la vida real. Es para dispositivos móviles. De hecho, también si tienes una tablet lo puedes descargar ahí. Como les dije en un inicio, este juego es de Hoyoverse, quienes son los creadores de Genshin Impact. Entonces obviamente así sabemos que es de muy buena calidad. Pero bueno, obviamente yo ya lo probé, puedo decirles que es muy bueno, sí está cool, sí lo recomiendo la verdad. Otra cosa es que además de las recompensas de los eventos, también hay recompensas diarias por estarlo jugando constantemente, obviamente. Ya a grandes rasgos, como les decía, pues es de que eres un detective, tienes que hablar con los personajes, tienes que debatir en ocasiones. Yo al principio creí que el juego era mucho de romance, que no me quejo la verdad. También tienes que estar investigando y buscando pistas, así que siento que la historia está muy bien complementada porque tiene un poco de ambos. Así que siento que está mucho más interesante de esa manera. Aquí se ve de que está como que dividido por tipo de episodios y vas pasándolos y vas como que descubriendo la verdad oculta de Estelis, que es como la ciudad en la que se ubica el juego. Así que si investigas, ves evidencias, conforme vas avanzando vas como que necesitando cartas como para hacer las actividades o tareas, las puedes ir subiendo de nivel y así. Desde este pasado 11 de julio salieron muchas nuevas cartas del tipo SSR, las cuales son del mejor tipo. Pero vean, las ilustraciones de las tarjetas de hecho están muy bonitas, están muy cute, no sé. Y realmente, pruébenlo. A mí me gustó mucho y siento que a mis amigas también les va a gustar mucho. No solo porque nosotras, y tal vez muchos de ustedes, carecemos de romance en nuestras vidas y necesitamos algo que lo compense, como personajes 2D o así. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan descargar. Si no, también lo pueden buscar en Play Store o App Store como Tears of Timas. Los pueden seguir en YouTube, Twitter, Facebook, porque ahí van como que subiendo todas las actualizaciones que van a tener y no se vayan a perder las cosas que vayan saliendo. Así que muchas gracias a Hoyoverse por patrocinar este video. De verdad estoy muy feliz. Ahora sí, para este video, como pueden ver en el título, voy a estar pintando con wash, como en muchas ocasiones, pero para este video voy a estar haciendo una explicación mucho más profunda de cómo lo estaré haciendo, incluyendo teoría del color, expresarles mis métodos, consejos y demás. No sé si este tipo de video les llama la atención realmente. Aquí, como ven, hice el boceto muy sencillo. La verdad no pienso hablar mucho al respecto de él porque quiero centrarme en el proceso de pintar, pero por si acaso aquí está, como para que lo vean. Aunque medio boceto lo tapé con mi cabeza porque la cámara prefirió enfocarme mientras que el dibujo, al parecer. Bueno, para empezar a pintar puse una base de color, como del color que más o menos quería usar para la piel. Esto de poner una base sirve para definir como que el subtono del dibujo desde el inicio, y luego cuando vayamos poniendo más colores encima ya podremos ver si los subtonos de los colores que estamos utilizando coinciden con la paleta de colores y son armoniosos para ella. De hecho, cuando pones un color erróneo que no va con la paleta, se nota demasiado porque desentona mucho con esta base, así que creo que es una herramienta útil. Lo blanco que puse fue como para definir dónde irían las luces y no pintar en donde están para que queden suficientemente brillantes. Y después, donde a mí me gusta poner los enrojecimientos, puse unos colores ligeramente más cálidos, así como manchas. La verdad no importa mucho cómo queda ahorita al inicio esto. Ya después empecé a trabajar sobre la piel y bueno, pues yo siempre inicio con mis sombras frías. Pongo solo como bases de esta y luego ya las iré trabajando más adelante. Son como de color celeste, pero para que se integre bien con mi paleta le puse un color café porque son los colores que estaba utilizando, así como para que se hiciera más grisáceo, y si notan encaja perfectamente el tono.
Ya después pinté más sobre los brillos y el color base de la piel, y para las partes oscuras utilicé café como se ve aquí, más un poquito de azul, y repito que esto solo es una base, o sea, la ilustración final de hecho no se va a parecer absolutamente nada a esto. Por las capas de pintura que iré agregando más adelante y así, conforme voy avanzando. Pues ya cuando estas partes van secando, voy pintando más encima de ellas para que los colores sean más intensos cada vez. De que si ya ese blanco que puse en la cara pues se seca, encima pongo más blanco así con poca agua y mucho más de pintura como para que quede el color blanco más intenso y ya se nota más la luz. Para las chapitas puse un color también como que entre azul y café en las partes donde estaban en sombra, y donde estaban en luz puse un color naranja brillante. Igual para los labios como que puse ese color parecido a esa naranjita pero un poquito más oscuro. Ya en todo lo que se acaba esto, pues pasé a pintar de una vez la sombra del cuello según las luces que tenía en mente que yo quería. Del lado izquierdo le puse como que line art para que no se me fuera a perder la definición del borde de la cara, eso es muy importante. También lo utilicé por las pestañas, la nariz y los labios. Le tapé la sombra de la frente y la verdad ahí lo arruiné. O sea, se veía tan bien como ya había estado todo mi trabajo de sombras ahí y se ve feo. Pero bueno, tengan cuidado con ese tipo de cosas. El rumbo del dibujo cambió, no precisamente de una forma positiva. De hecho, en esta ilustración hubo muchísimos problemas, cambios y así. Creo que el bloqueo creativo, el estrés y el cansancio influyeron mucho, ya que muy seguido estoy en bloqueo, pues eso me frustra porque me dificulta mucho las cosas. Así que bueno, en este video también van a estar viendo mis errores lamentablemente, pero pues es lo que hay. Tal vez aprendan algo de ellos para que mínimo valga la pena. Para el cabello de Kokomi, pues quien había dicho que era ella, pero pues sí es ese personaje, este Genshin Impact. Su cabello es como rosa, entonces puse un color más amoratado. Para mi idea, en esa parte de la cabeza le iba a dar sombra, entonces rosa más mis sombras frías como que celestes pues me daba morado. Entonces sí es importante que tengamos en mente qué luz queremos para luego no pintar luces y sombras de una manera y luego de que a lo mejor una parte se ve como si ya los viniera de arriba y otra parte se ve como si ya los viniera de la derecha y así, y luego te equivocas, te arrepientes de haber pintado como lo pintaste y tienes que corregir y eso. La verdad, entre más planeamos pues mucho más fácil vamos a llegar al resultado que estamos buscando, entonces es mucho mejor que pensemos en esto desde un inicio. Fue algo que yo no hice mucho en esta ocasión, así que les ahorro el batallar dándoles este consejo. Pero bueno, como pueden ver, los colores utilizados en este dibujo son rosa y azules, y estos quedan perfectamente combinados ya que son análogos. Este tipo de relación significa que están juntos en el círculo cromático, como se puede ver aquí, que la verdad de esta manera siento que se ve muy sin color, entonces lo que decido es integrar un color más. Para esto pueden ponerse a revisar el círculo cromático. El amarillo tiene una relación con el rosa y el azul que se llama complementarios divididos, de que la posición en la que están el rosa y el azul respecto al amarillo es esta. Entonces si meto amarillo combinaría perfectamente al momento de integrarlo, entonces lo puse como que en esta parte de la luz para que se viera un poquito más cálida, que la verdad qué increíble es la teoría del color, o sea, yo la amo. Y no es nada complejo, o sea, ni piensan. De hecho está muy fácil, nada más si buscan algo referente, lo dan una leída, ya lo pueden entender muy fácil, se los prometo. Ya para todo lo demás de su cabello empecé a pintar las partes de las sombras con colores cálidos entre naranjas y rosas. En algunas partes más claro y así voy variando un poquito entre tonalidades y no queda de un solo tono plano, y siento que así la ilustración se ve más interesante al final, en mi opinión, no sé. Algo que me gusta así es poner liner de diferentes colores, y le había puesto un poquito en algunas partes de color como azul, pero le agregué en algunas partes con un line art medio rojizo, como en la carita, y también lo puse para remarcar en algunas zonas del cabello que estaban medio indefinidas, y lo integré como tono para el cabello en la parte de arriba de su cabeza. Cubre unas partes de las sombras que había puesto en las colitas de su cabello con distintas tonalidades de celeste, también en su moñito de cabello, y entre estas dos partes puse un color más oscuro para dar más intensidad a las sombras. Es como un color entre azul y morado, creo que con un poquito de blanco si no mal recuerdo, como para que tampoco fuera tan oscuro y contrastara tanto, que no es la idea, porque siento que no sería precisamente lo más estético en mi opinión, pero igual. Las líneas curvas con distintos grosores que terminan en punta, estas hacen que parezca que el cabello tiene muchísimo más movimiento. También pinté lo demás de envase que me faltaba de cabello con un rosita muy claro, porque en sí así es el cabello de Kokomi, que siento que sí me pasé con lo diferente que me quedó el cabello, pero creo que sigue siendo reconocible el personaje hasta cierto punto. Ya entre estos dos colores de luz y sombra, en el pelito puse rosita cálido un poco más vibrante que el resto de la paleta, que entre sombra y luz pues hay un
una transición cálida. En esta etapa ya había puesto como 1 o 2 o hasta 3, no sé, capas de wash en toda la ilustración y no me quedaba más que seguir detallando lo que ya tenía hasta el momento. Me centré en definir bien la luz de la cara y el cabello, aclarar más el cabello de los chonguitos. Me da risa que le puse los detalles de brillos a los ojos ya de una vez, pero no llevaba ni la mitad del dibujo. Qué impaciente soy ya dando detalles finales. Si quieren pintar cabello como el que yo hago, eviten muchísimo hacer pelito por pelito, así como que delgadito o líneas, y mejor hagan formas curvas y angulosas. Ya la sombra de la cara estaba mal, estaba incorrecta, así que ya tapé con celeste lo que verdaderamente debía quedar en sombra y tener cuidado de no taparlo blanco, que es la luz importante. Corregí again los ojos y pasé a empezar con los hombros. Puse más uniformemente el color base de la piel y pues sí, como tengo que esperar que se seque, aprovecho para ir detallando el cabello, que en este caso solo lo hice más brillante, y si acaso lo dibujaba más en esa separación de mechones, pero muy leve. Ya aparte, como no había mucho contraste, puse un azul oscuro para las sombras más fuertes. Ya sí había más intensidad y no se veía tan plano todo. De paso oscureció un poquito otras sombras, pero hubo unas que así que dejé como que más tranqui en lila para no perder esa tonalidad en el dibujo, porque en la parte izquierda del personaje como que sí tenía lila y en la derecha no. Entonces para equilibrar todo pues también pasé más lila en la parte derecha. Ya después pinté toda la sombra de los hombros, que según yo pues la luz venía como que de la derecha, pero de arriba. Por eso la puse de esa manera. Desde un inicio sabía que quería ponerle una manita, pero decidí que lo dejaría para después y lo hice hasta ahora. Solo la tracé con un lápiz para ver si me gustaba. Además también Kokomi tiene unas madres en la cabeza que son como unas conchitas azules y también las tracé. Y como en estas pues ya las pinté, puse en azul lo que iría en sombra y donde va la luz puse celeste más o menos claro y lo iré aclarando más y más con un color blanco más adelante. Aproveché para usar mi lápiz también como para hacer liner en algunas partes y la verdad error. No lo recomiendo porque obviamente el grafito mancha mucho, entonces si es que quieres hacer algo así con algún lápiz o algo, pues mejor usa colores de madera o incluso plumas o rotuladores, lo que sea menos lápiz, que bueno, fue lo que estuve haciendo después. Se ve muy mal ese mechón de pelo que tiene en la parte de arriba de su cabeza, como que pesa mucho visualmente, estorba, no sé, entonces más adelante lo voy a como que a medio arreglar con una técnica de wash milenaria que yo siempre uso. No he visto a nadie más usarla, pero tal vez si es comúnmente usada, no lo sé. Igual se las voy a compartir. De hecho, si yo pudiera, le daría al wash el premio a la mejor técnica tradicional en la historia. O sea, es muy fácil de trabajar, te da muchas herramientas para arreglar cuando lo arruinas todo y aparte está muy bonito el acabado. O sea, yo lo amo, ¿sabes? Aquí fui detallando las sombras para oscurecer un poquito más y luego borré la mano que había hecho porque no me convencía. Y me había puesto a buscar fotos de manos de hecho para hacer otra, pero como que nada encajaba con la idea que yo tenía en la cabeza. Entonces tomé fotos de mi mano para no batallar y esa usé de referencia. También para no batallar con las miles de capas que tenía abajo de donde iría la mano, pues opté por quitar la pintura tallando con mi pincel cargado de agua y luego secando con un rollito. Igual que antes, para la mano sobre donde iría la luz puse blanco así tal cual y en la sombra puse celeste. Luego, en lo que eso secaba, empecé a hacer gotitas. La verdad siento que estas le dieron todo el toque al dibujo, o sea, hacen que todo sea bien producido. Literal son manchas nada más, de que tienes que hacer líneas chuecas, más o menos formando círculos u óvalos deformes, así dejando espacios vacíos como se ve aquí, de que con un color relativamente oscuro, que en este caso yo usé azul, y luego le das ya el toque chido con algunas líneas y puntitos de color blanco. Puse medio line art en los hombros, manos y ropa, como para que se alcancen a distinguir los elementos. Y ahora sí, pues bueno, arreglar este
pelo feo, aunque mi idea era desvanecer esa parte un poco, por eso volví a aplicar la de borrar con el pincel cargado de agua y quitar el exceso con papel. Así que nada más como que lo estuve esparciendo más o menos para que se viera medio borroso, no sé. Y ya puse más sombras en la manita, también la delineé un poco. Y lo mismo con la ropa, que en sí su top es como un moñito y tiene algunas líneas y las estuve pintando. Y más o menos el detalle de la ropa la verdad no es muy importante, ¿no? Así que no tuve mucho cuidado con eso. Me di cuenta de que tenía un guantecito después de que le llegaba como a media palma de la mano y se ve bien incómodo, pero bueno, solo aclaré la parte donde va el guante para que el color se diferenciara de la piel. A este punto ya he agregado muchas más gotitas y se ven bien bonitas, vean. Yo luego puse un pescadito pequeño porque vi que le ponían mucha agua y mucho pez a esta morra en los fanarts que llegué a ver de ella, entonces yo también quise hacerlo. Ya esto último fueron puros detalles. Y le puse mi firma y listo, por fin. No sé cuántas veces quise abandonar esta ilustración, pero bueno, al final sí me gustó. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Cuéntenme si también les gusta este tipo de videos donde trato de explicar un poquitito más y no solo platico. Yo hago lo que ustedes me pidan, así que cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios también. Los quiero mucho, cuídense, bye amigos.